teniendo un buen día. Hoy les hablaré sobre la invalidez del negocio jurídico, como las modalidades en el negocio jurídico. Empezamos. Empezaremos diciendo qué es la inexistencia. Nos dice que la inexistencia, de acuerdo a Bone-Case, es la nada jurídica, donde ella ejerce su acción y no queda nada relevante para el orden jurídico. Es también el acto inexistente cuando carece de un elemento esencial para su formación. Esta definición nos la dice el autor de Pinabara. En derecho es una figura doctrinal y determina la eficacia del acto jurídico que carece de alguno de los elementos esenciales impuestos por la norma, así como nos dijo nuestro autor de Pinabara. Ok, en sus características tenemos que es inconfirmable, imprescriptible, se opone a cualquiera y no requiere intervención judicial. La inexistencia es la nada, la supuesta confirmación sería de la nada y nada resultaría. En la segunda nos dice que es imprescriptible, o sea, por tanto ni el transcurso ni el tiempo, así fuera por lo demás prolongado, puede crear algo que no existe. Nos dice que puede oponerse a cualquier interesado, ya sea que tiene derecho a prevalerse de la inexistencia del acto jurídico. Finalmente, no requiere intervención judicial. Cuando la hubiere, el juez se limitará a declararla. Duda de que el acto es o no, pues, inexistente. Siguiente. Ok, casos concretos. Aquí nos dicen que son actos básicamente simulados, actos celebrados por un sujeto afectado de sus facultades mentales. Un ejemplo de esto sería este que puse a continuación. Es una adquisición de un inmueble por un extranjero en tierra y aguas ubicadas en la porción del territorio nacional comprendida hasta 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros a lo largo de la playa. También con la falta de objeto, que es porque se quedó destruido antes de la celebración del acto o por falta de solemnidad. La falta de voluntad o consentimiento. Aquí nos dice que tiene una doble función. El consentimiento aparece como un requisito de existencia, pero también de validez. El concepto requiere una teoría general involucrando la capacidad en el sujeto para emitir la ausencia de vicios en su expresión, su vinculación legal con el objeto y su incorporación en la formalidad legal exigida. Hablamos de la infancia del autor de negocio. Nos dice que no es posible pensar razonablemente que la declaración realizada por un infante traduzca en una manifestación de voluntad como un elemento esencial de un negocio. El error obstativo se hace consistir en una divergencia total entre la voluntad interna y su declaración, lo que trae como consecuencia una supuesta manifestación de voluntad carente en absoluto sentido. Ello implica la falta del primer elemento esencial del negocio. Hay veces cuando en el consentimiento solo es aparente, porque pues no existe en realidad. Una de estas sería cuando hay un error sobre la naturaleza, del contrato. Un ejemplo de esto sería que una persona entrega una cosa con el razonamiento o con la mentalidad de que se lo está prestando y la otra lo recibe como si se lo estuviera regalando. Siguiente. La simulación absoluta.
El artículo 2182 nos dice que la simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley, así que así lo declare. De este precepto no se desprende la inexistencia o la nulidad. También nos dice que es conforme una técnica jurídica estricta y por razones expuestas en la simulación absoluta a inexistencia. Imposibilidad del objeto directo, la incapacidad de goce. Nos dice que por razones de edad, de nacionalidad, de interés público, etc., cualquier individuo puede ver disminuida su capacidad de goce. Actos de derecho familiar celebrados en quienes no han alcanzado la edad núbil. Pasamos a la declaración de un enajenado mental. El enajenado mental no puede contraer matrimonio, reconocer expresamente a un hijo o adoptar. Quien esté en dichas condiciones está imposibilitado psicológicamente para educar, representar todo aquello que trae consigo. La nulidad absoluta. La nulidad absoluta nos dice que sugiere la idea de una enfermedad con la que el negocio nace, que no solo es grave, sino que también es lo peor, que es incurable, pues que el negocio que la sufre no podrá ni liberarse de ella y es una suma, es una invalidez total. Así la sanción es ilimitada. La origen en la licitud. Nos dice que en el artículo 2225, la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad ya absoluta, ya relativa según lo disponga la ley. En cambio, el artículo 1830 nos dice que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. También las características que tiene es que se hace valer por cualquier interesado, inconformabilidad e imprescriptibilidad. Ok, la primera nos dice que al sancionar con ella, en los actos de cuyo objeto, fin o motivo, pues constarían de disposiciones de orden público o de las buenas costumbres. En su caso es atendible que puede hacer valer cualquier persona, de que su interés jurídico es la declaración de esta nulidad. En el segundo lugar, tenemos que cuando un negocio no sufre de esta nulidad, está descartada la posibilidad de su confirmación. Es por eso que es inconformable. Y esto es que pudiera convalidarse con su ratificación, fuere esta expresa o tácita. También que dicha convalidación implicará, pues, además de una retrotracción a la fecha de la celebración del negocio. Y finalmente nos dice que la imprescriptibilidad significa que, sea cual fuera el tiempo transcurrido a partir de dicha celebración, el acto así nulo no se liberará de esta nulidad como tal. Esto es lógico, ya que pues si el criterio legal se mantiene orientado al mismo sentido respecto de lo ilícito, será ilícito en todo momento. Pasamos a la nulidad relativa. Nos dice que se proyecta hacia la tutela de intereses particulares, de los que son titulares, personas que por alguna circunstancia están en una posición de desventaja especial al celebrar un negocio afectado.
Pasamos al segundo tema, que son las modalidades en el negocio jurídico. En este tipo de modalidades tendremos lo que es la condición, el término y el modo. En la condición nos dice que es el acto futuro, es el acontecimiento futuro de realización siempre incierta, de la cual depende el nacimiento de la resolución de los efectos de un acto. Aquí hablamos de los tipos de condiciones. Está la suspensiva y está la resolutoria. Ahorita vamos a ver un poco más a estas. En la suspensiva nos dice que es el acontecimiento futuro de cuya realización siempre es incierta, como nos dice en el concepto general de condición, y depende del nacimiento de los efectos del negocio. Y en la resolutoria nos dice que se trata del mismo acontecimiento futuro de realización siempre incierta, como la condición en general, pero esta depende de la resolución de los efectos del acto, no del negocio. Otra cosa importante que nos dice el Código Civil, en la condición suspensiva nos dice en el artículo 1939 del Código Civil, nos dice que será suspensiva cuando su cumplimiento depende de la existencia de la obligación. Y la resolutoria nos dice en el artículo del Código Civil 1940 que la condición será resolutoria cuando cumplida, resuelta la obligación, será volviendo las cosas al estado que tenían, como si ésta no hubiera existido. Ok, ahora pasamos a las especies de condición. Nos dice que son dos y son la positiva y la negativa. Nos dice que la condición es positiva cuando dicha implica un hecho que llegare a pasar y se estará ante una condición positiva. Y cuando sea negativa es cuando dicho acontecimiento es algo que no suceda. Ello se traduce en una condición negativa. Ok, pasamos a lo que es el término. Nos dice que es el acontecimiento futuro de cuya realización siempre es cierta, depende de la exigibilidad o la extinción de los efectos del negocio. Ahora pasamos a los tipos de términos. Nos dice que son acontecimientos futuros, el término suspensivo y el término extintivo. El primero nos dice que es un acontecimiento futuro de cuya realización siempre sea cierta, pues tendrá un lugar que depende de la exigibilidad de los efectos del negocio. En el segundo es el término extintivo. Nos dice que es un acontecimiento futuro de cuya realización siempre es cierta, depende de la extinción de dichos efectos. Ahora pasamos a lo que es el modo. Nos dice que es la carga que el autor de una liberalidad impone al beneficiario de esta. Ahora veremos sus características. La primera nos dice que consiste que es una carga, como ya habíamos dicho, y esta carga es accesoria, que es la segunda característica. Dicha carga es impuesta por el autor de la liberalidad. Como cuarta característica tenemos que la carga se impone al agraciado con la liberalidad. Y finalmente tenemos que es una carga impuesta en negocios jurídicos que entrarían en una liberalidad. Finalmente, eso sería todo. Gracias por la atención prestada. Espero haberme dado a entender y hasta luego.